Mushoku Tensei, volumen 6, capítulo 6, una resolución rápida. Antes de hablar acerca de cómo las cosas se resolvieron por sí solas, hay un factor que me gustaría discutir. Había una vez un niño nacido en este mundo con una anormalidad. La palabra anormalidad probablemente les hace pensar en una condición física, pero la mayoría de los niños como este se veían normales en todos los sentidos. De hecho, lo opuesto también era verdad. Lo único normal acerca de él era su apariencia. Este niño nació con una habilidad única. Verán, existían niños que podían correr anormalmente rápido, que tenían una fuerza sobrehumana, un oído increíble, un cuerpo más ligero que una pluma, o que al contrario eran increíblemente pesados, aquellos que podían congelar cualquier cosa que tocaran, que podían escupir fuego, que tenían dedos que soltaban veneno, que podían teletransportarse a distancias cortas, que podían disparar rayos láser de sus ojos, que podían anular cualquier veneno, que podían pasar un día entero despiertos sin sentirse cansados, o que podían tener sexo con cientos de mujeres al mismo tiempo sin ponerse blandos. Tales niños, que poseían habilidades superhumanas cuando nacían, eran llamados niños benditos. Si poseían una habilidad que no era particularmente útil, entonces eran catalogados como niños malditos, pero por ahora dejaremos eso de lado. Ahora que tenemos en cuenta la existencia de los niños benditos, hablemos acerca del Palacio Real de Shirone. Actualmente había 7 príncipes en el palacio. El mayor tenía 32 años y el menor tenía... Bueno, el menor no importaba. En este país, cuando nació un príncipe, a él se le otorgaba la autoridad sobre un número determinado de guardias imperiales. Los guardias bajo las órdenes de un príncipe serían sus ojos y oídos, también su voz, y le enseñarían cómo influenciar a las personas. Si él jugaba bien sus cartas, el número de sus guardias se incrementaría y si hacía algo malo, disminuiría. Cuando un rey fallecía, el príncipe con la mayor cantidad de guardias bajo sus órdenes heredaría el trono. Esa era una tradición en este país. Mientras más guardias tuvieras a tus órdenes, más poder poseías. Bajo este sistema, la persona con la mayor cantidad de guardias a sus órdenes era el primer príncipe. Él estaba al tanto de que su posición como el mayor, y si bien era un poco arrogante, todavía se comportaba de una forma que era apropiada para un miembro de la familia real. Como resultado, él tenía casi 30 guardias bajo sus órdenes. Entonces, ¿quién era el que tenía la menor cantidad de guardias? ¿Era aquel odiado por los soldados, el séptimo príncipe Pax Shirone? Era verdad que él tenía pocos guardias bajo sus órdenes. En este momento, él solo tenía a 3. En un punto, este número había disminuido a solo 1, pero Pax adquirió un contacto en el área sin leyes donde estaba establecido el mercado de esclavos e incrementó ese número en 1. Llegaré al tercer integrante en un momento. Pax no tenía muchos guardias, pero había alguien que tenía aún menos que él. Ese era el tercer príncipe, Xanova Shirone. Él tenía exactamente a 0 personas bajo sus órdenes. No tenía ni un solo guardia. Hace solo unos años, él había tenido a Ginger, el 12º caballero más fuerte del reino, bajo sus órdenes. Pero incluso ella, la última de sus guardias, fue intercambiada con Pax a cambio de una cierta figura. Ginger había intentado presentar su renuncia, pero Pax tomó a su familia como rehén a causa del pánico, forzándola a convertirse en la tercera integrante de su guardia a regañadientes. Ahora bien, hablemos acerca del tercer príncipe Xanova Shirone. Él de hecho era un niño bendito, nacido con una habilidad sobrehumana que lo hacía inusualmente fuerte. Aunque su poder no era uno terriblemente excepcional, el rey aún así estuvo increíblemente feliz cuando él nació, ya que este niño bendito sería de gran ayuda para su país en el futuro. Considerando que la zona de conflicto estaba justo al norte del reino,
El nacimiento de cualquiera cuya fuerza pudiera ser usada en batalla impulsaba a las personas a levantar sus manos de la dicha. La madre biológica de Xanova era una concubina, pero su nacimiento fue una alegría para ella, una garantía de que ella había cumplido su papel. El día en que las manos levantadas de la dicha terminaron en el suelo llegó solo 3 años después del nacimiento de Xanova, cuando nació el cuarto príncipe. Cuarto en número, pero el primero nacido de la reina coronada. El niño era tratado como una joya preciosa, despertando la alegría de todos los reunidos en una fiesta efectuada en celebración. En medio de esa fiesta, el Xanova de 3 años de edad se acercó hacia donde su hermano estaba acostado en su cama. Él estiró sus brazos, tocó a su hermano y dijo: «¡Qué lindo!» y «Eres igual a un muñeco». Todos sonrieron al escucharlo. A Xanova le gustaban mucho los muñecos, así que alegraba sus corazones que a él le gustara a su hermanito tanto como su cosa favorita. Pero entonces Xanova arrancó la cabeza a su hermano menor como si fuera un muñeco, y la fiesta se convirtió en un pandemonio de gritos. El rey y su reina enloquecieron, condenando al exilio a la madre de Xanova. Xanova permaneció en el país, en parte debido a que él todavía era joven, pero también porque era un niño bendito. Así de importantes eran los niños benditos en este mundo. Pero como resultado de ese incidente, los guardias de Xanova fueron reducidos de 8 a solo 3. Para colmo, el rey ordenó que no se le permitiera tener más de ese número. El siguiente incidente ocurrió cuando él tenía 15 años. A pesar de que Xanova todavía era un fanático de los muñecos, ahora tenía una edad en la que podía distinguir entre un humano y un muñeco. Fue por eso que le encontraron una esposa, la hija de una familia poderosa que había rechazado numerosos ataques del país de vista en la zona de conflicto. Parecía que el rey tenía las intenciones de poner a Xanova en las líneas frontales en caso de una guerra con vista. La ceremonia de boda concluyó sin problemas. Pero esa fue la única cosa en la que no hubo problemas, ya que al día después de su primera noche juntos, su esposa fue descubierta en su cama sin cabeza. Xanova se la había arrancado. La familia de la novia, furiosa de que su hija hubiera sido asesinada, comenzó una rebelión, solo para ser suprimida. El rey le arrebató 2 guardias a Xanova y lo confinó al castillo. Después, él trató de arrebatarle el muñeco favorito de Xanova, pero cada uno de los soldados que intentaron llevar a cabo esas órdenes perdió su cabeza. Después de ese incidente, Xanova terminó siendo conocido como el príncipe decapitador. Todo lo que él había hecho no podía ser pasado por alto, incluso si era un niño bendito. Él era un desquiciado que había asesinado al heredero legítimo del reino y a su propia esposa. El rey incluso comenzó a considerar la ejecución. Pero siempre y cuando Xanova tuviera un muñeco, todo estaría bien. Siempre y cuando a él se le regalara periódicamente un muñeco, no causaría problemas. Así que, con el tiempo, el rey comenzó a verlo como un arma peligrosa que de casualidad tenía la forma de un humano. Después de eso, Xanova fue tratado con extremo cuidado. Y eso nos trae al día de hoy. Ahora estoy contando la historia con valentía, pero solo descubrí todo esto después de que todo había terminado. En ese entonces no sabía que Xanova era el arma más fuerte que poseía el reino de Shirone. Habían pasado varias horas después de que Xanova me dijo que le dejara todo a él y desapareció. Él regresó con sus labios extendidos formando una gran sonrisa. En comparación, mis labios probablemente estaban estirados de forma tensa en una línea. Xanova caminó hacia mí mientras sostenía algo en su mano. «Maestro, ¿qué le parece? ¿Ahora me convertirá en su pupilo?» «¡Au, au, 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 au! ¡Detente! Por favor, hermano mayor, detente!» «Cállate, Pax», respondió Xanova. La persona que había arrastrado aquí con él era su hermano, Pax Shirone.
Podía ver sangre bajando por donde Sanova estaba agarrando su cabeza, aunque no era la sangre de Pax. Era el cuerpo de Sanova el que estaba completamente cubierto de sangre. Me quedé sin palabras. No entendía lo que estaba pasando. Pensé que habíamos tenido una conversación relajada acerca de que él fuera mi pupilo o algo así, pero en algún momento se había convertido en un festival de sangre. Un rostro sonriente y cubierto de sangre solo era atractivo cuando era el de una mujer hermosa. La expresión simplemente se veía bizarra cuando era utilizada por un personaje de hermano mayor larguirucho de aspecto nerd. Un buen número de personas entraron detrás de Sanova, como si lo estuvieran siguiendo. La primera fue Ginger, con su espada desenvainada. 3 caballeros más, vestidos con atuendos similares, entraron después de ella. Detente, Sanova, suéltalo de una vez. Así es. Sanova, por favor, contrólate. Escondidos detrás de los caballeros había 2 príncipes vestidos con ropas costosas. A pesar de que los llamé príncipes a ambos, uno era un poco viejo para encajar en la descripción. Sin embargo, había 9 de nosotros, incluido yo mismo, amontonados en un espacio estrecho el cual era esta pequeña habitación. Hermano mayor, ¿sabías que Pax tomó de rehenes a las familias de los soldados para poder forzarlos a sus demandas? No. Y cuando digo soldados, me refiero a los que están bajo las órdenes de nuestro padre, no sus guardias personales. Sanova estaba sonriendo, con su boca completamente estirada mientras hablaba. Parece que también tomó de rehén a la familia de Ginger. ¿Eso es verdad? Sí, señor, respondió Ginger, con su espada todavía en sus manos. La sonrisa permaneció en el rostro de Sanova. Hermanos mayores, ¿recuerdan a Roxy? Sí, ella era la tutora de Pax, una maga de agua de nivel real, que le enseñó a nuestros soldados las medidas necesarias para enfrentar a un mago de batalla, una persona a quien le debemos mucho. ¿No nuestro padre intentó invitarla oficialmente a quedarse en el Palacio Real? ¿Y no las acciones estúpidas de Pax sabotearon y destruyeron nuestra relación con ella? Bueno, sí, eso es verdad. Pax se equivocó. Pero, aún así, tú, y a pesar de todo esto, véanlo con sus propios ojos. Su pupilo, mi maestro, es decir, Rude-Usama, está siendo insultado de esta forma, debido a las acciones de Pax, el mismo pupilo que Roxy-sama dijo que era incluso más talentoso que ella. Rude-Usama, un verdadero genio. La sonrisa de Sanova nunca desapareció. Tú siempre te veías muy aburrido cuando asistías al parlamento, pero en realidad estabas escuchando. Como tu hermano, eso me alivia mucho. Estaba seguro de que no te importaba para nada el futuro de este país. Hermano mayor, a mí solo me interesan las figuras. Todo lo que estoy haciendo ahora es revelar la verdad detrás del comportamiento deshonesto de Pax. Y solo hay una razón por la que estoy haciendo esto, declaró Sanova, levantando a Pax en el aire. Rude-Usama es un creador de figuras maravillosamente hábil e inigualable. No puedo perdonar que alguien así sea usado como un peón en la estúpida venganza de Pax. ¡Ah! ¡Mi cabeza va a romperse! ¡Va a romperse! ¡Va a romperse! Los gritos de dolor de Pax reverberaban a través de la habitación. Hermano mayor, si decides estar del lado de Pax en esto, yo sí me involucraré. Los 3 caballeros y los 2 príncipes se pusieron completamente pálidos. Yo quería intervenir y decir, ya te has involucrado lo suficiente. Pero el frío en el aire me decía que la definición de involucrarse estaba en otro nivel de lo que él ya había hecho. No estoy pidiendo nada complicado, dijo Sanova,
Solo quiero salvar a este fabricante de figuras y las malas acciones de Pax están suprimiendo mi habilidad para hacerlo. Pero sin Pax, el mercado de esclavos estará... Hermano mayor, por favor, no me hagas repetirlo. La cabeza de tu hermano menor está a punto de ser arrancada. Xanova ya no estaba sonriendo. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Simplemente estaba confundido, preguntándome si las palabras ser arrancada eran una metáfora. Lo único que sabía era que la persona en dominio de la situación era Xanova. Vamos, mi pupilo, tú puedes. Que debo decir que eres malditamente aterrador. ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡Suéltame! ¡Ginger! ¡Sálvame! No te importa lo que te pase. A tu familia. Mi familia ya fue salvada por Ruiger Samanoche, respondió ella. ¿Qué? Pax se retorció dentro de la garra de su hermano mientras Ginger lo ignoraba fríamente. ¿Ruiger había salvado a alguien? Bueno, él siempre estaba salvando personas. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero parecía ser que las cosas habían estado desarrollándose detrás de escenas. Ahora entienden cómo están las cosas, hermanos mayores. Yo tengo la menor autoridad dentro de los príncipes, y es por eso que he ido a pedir su ayuda. Si se rehúsan, actuaré utilizando hasta la última pizca de poder que poseo. Desde esta distancia, podría arrancar una, o tal vez dos, sus dos cabezas en un instante. Aunque estoy seguro de que los magos de la corte me quemarían vivo después de eso. Con esto, uno de los dos, quienes asumo que eran el primer y segundo príncipe, finalmente cedió. Bien, tú ganas. Haremos lo que pides. Asegúrense de encargarse de esto por completo. Bien, además, esa mujer que creó todo ese alboroto hace 2 años, Lilia, está siendo retenida en algún lugar dentro de este castillo. Me gustaría que también fuera puesta en libertad, sana y salva. Sí, por supuesto. También me aseguraré de que padre se entere. En ese momento, yo no sabía que Xanova era un niño bendito. Solo pensé que él tenía una cantidad ridícula de confianza para alguien tan larguirucho. Es peligroso sobreestimar tu propia fuerza de esa forma, pensé, aunque me pareció realmente extraño que ambos príncipes trataran de defender a Pax. Pero al final, estaba equivocado. Ellos solo estaban aterrados de Xanova, la clase de terror que sentías cuando estabas al frente de una bomba que estaba a segundos de explotar. Incluso, aunque había sido liberado de la barrera, todavía no la entendía. Confundido, observé mientras se llevaban a Pax. Lilia era liberada y todo el asunto llegaba a su fin. Pasaron varios días antes de al fin entender todo lo que había pasado. Comencemos con cómo Lilia terminó siendo retenida. En ese entonces ella era sospechosa de ser espía de un país extranjero. Cuando fue interrogada, ella dijo los nombres de Paul y Roxy, lo cual logró mantenerla fuera de prisión, pero no desechar completamente las sospechas. En cambio, fue confinada al palacio. Cuando la información acerca del incidente de desplazamiento finalmente llegó al reino de Shirone y parecía que ella iba a ser liberada, Pax interfirió y comenzó a manipular el flujo de la información, lo cual significó que Lilia y Aisha fueran forzadas a permanecer dentro del castillo. Cuando Roxy huyó, Pax adquirió contactos en el mercado de esclavos. A través de ellos, él contrató a su propio ejército privado y finalmente tomó de rehenes algunas de las familias de los soldados de su padre para forzar su obediencia. Aquellos soldados revisaron los suburbios en secreto y encontraron dónde estaban siendo mantenidos los rehenes, pero rescatarlos sería difícil porque estaban bien vigilados.
Era algo frustrante, pero tuvieron que esperar, y así los días transcurrieron. Fue durante ese entonces que Aisha logró escapar y el príncipe dio órdenes de perseguirla. A regañadientes, los soldados obedecieron sus órdenes y lograron rastrearla. En ese momento fue cuando yo aparecí y realicé el magnífico espectáculo de rescatarla. Una vez que los soldados vieron que yo estaba tratando de ayudar a Aisha, además de que podía lanzar hechizos sin recitarlos, ellos se dieron cuenta de que yo era el pupilo de Roxy. Ahí fue cuando ellos comenzaron a trazar su plan. Primero, ellos comenzaron una pelea en el mercado de esclavos para crear caos. Después usaron el hecho de que Aisha había sido secuestrada por un hombre misterioso para poner en movimiento el ejército privado de Pax. Después de eso, ellos habían planeado explicarme sus circunstancias y pedir mi ayuda para rescatar a los rehenes. Yo los ayudaría a atacar el lugar donde los rehenes estaban siendo retenidos ahora que su seguridad estaba débil, y a cambio ellos encontrarían una forma de salvar a Lilia. Pero antes de que cualquiera de esas cosas pudiera pasar, yo envié mi carta hacia el palacio, pensando equivocadamente que Roxy todavía estaba en el país, y entonces fui atraído y confinado por Pax. Si solo hubiera esperado un día más antes de enviar mi carta, pude haber escuchado la historia de los soldados y en cambio ser quien le tendiera una trampa a Pax. Tal vez el dios humano había querido que yo salvara a Aisha y después escribiera mi carta, no al revés. Mi captura debe haber sido un contratiempo para los soldados, pero cuando fueron a la posada a buscarme, en cambio ellos encontraron a Ruiger. Él escuchó su historia, se enfadó y en un parpadeo había rescatado a todos los rehenes. Una vez que los rehenes regresaron sanos y salvos con sus familias, Ruiger tenía la intención de atacar el castillo. Los soldados trataron de decirle que lo harían ellos mismos, pero él no escuchó. Ginger, mientras tanto, no estaba al tanto de nada de esto. Los soldados la habían dejado fuera de todo debido a que estaban preocupados de que fuera peligroso involucrarse con alguien bajo las órdenes de Pax. Pobre. Sin embargo, cuando los rehenes fueron liberados, la familia de Ginger fue descubierta dentro de ellos, así que los soldados también los pusieron bajo su protección. Ginger, pensando que esta era una buena oportunidad para hacer un movimiento, le entregó mi figura de Ruiger a Sanova, el hombre con la mayor fuerza bruta en este país. Ella había calculado que él podría verme como una fuente valiosa de información y se aliaría conmigo, pero también estaba motivada debido al hecho de que ella le había jurado lealtad a Sanova. ¿Por qué alguien como Ginger seguiría siendo leal a alguien que la había cambiado por una figura? Tenía que haber algo más ahí. En fin, al día siguiente, Sanova mató a 2 de los guardias imperiales de Pax antes de tomar como rehén al propio Pax. Debido a eso, los soldados nunca pudieron llevar a cabo el último paso de su plan. En cambio, el incidente llegó a un sorpresivo final. Después de que todo salió a la luz, el rey dio sus órdenes. Primero, Pax iba a ser expulsado del país. Era desafortunado que esto significara la pérdida de sus contactos en el mercado de esclavos, pero establecía un terrible precedente que él no solo hubiera tomado de rehenes a las familias de sus soldados, sino que también a la familia de uno de sus guardias imperiales. Para colmo, en vez de convencer gentilmente a un mago como yo de unirse a la familia real, él me capturó y trató de usarme como carnada para traer a Roxy, y así poder violarla y matarla. Para mantener las apariencias, ellos declararon que Pax estaba siendo enviado a estudiar en el extranjero. En realidad, ellos lo enviaron al reino del Rey Dragón para ser mantenido como rehén, uno cuya muerte no tendría importancia. En cuanto a Sanova, él también fue expulsado del país. De nuevo, ellos declararon oficialmente que iba a estudiar al extranjero. Su exilio fue propuesto por el primer y segundo príncipe, quienes aseguraron que la situación era en parte su culpa. Hablando honestamente, ellos probablemente solo estaban aterrados de tener a tal ojiva nuclear tan cerca, sin saber cuándo explotaría o si terminarían atrapados en la explosión. El rey parecía contrario a dejar ir a Sanova, pero parecía ser que los muñecos ya no podían contenerlo de forma segura.
y estaba cansado de todos los problemas que había causado Sanova hasta ahora. Lilia fue liberada, a pesar de que algunos todavía declaraban que ella era una espía de otro país. Para ganarse la confianza de Pax, ella aparentemente había estado reuniendo información detrás de escena para él. Eso solo demostraba lo increíble que era Lilia, quien podía hacer algo así incluso en cautiverio. Para silenciar esas declaraciones, ella iba a ser escoltada todo el camino hasta Paul, no hacia el reino de Azura, sino hacia Paul. Tenía sentido, dado que incluso si ellos la enviaban al reino de Azura, nadie ahí podía verificar su identidad. Paul actualmente tenía lazos más fuertes con el país sagrado de Milis, y probablemente era mejor quedarse ahí que levantar sospechas innecesarias al regresar a casa. Yo estaba preocupado de que pudieran asesinarla durante el camino para cerrarle la boca, pero Ginger se ofreció de voluntaria para ir junto a ella como su escolta. Sanova aparentemente le había ordenado proteger a la familia de su maestro. Algunos de los soldados a los cuales Ruiger había salvado también se ofrecieron a acompañarlos, así que eso me dejó tranquilo. En cuanto a mí, el rey personalmente me invitó a quedarme en la región, ofreciendo preparar un lugar para mí como mago en la corte, mago de la corte. A partir de su tono de voz y la forma en la que suspiraba mientras hablaba, pude notar que él sabía que estaba pidiendo lo imposible. Y, por supuesto, yo me rehusé. Cuando lo hice, el rey suspiró una vez más y me dijo que podía marcharme. Eso fue todo. No hubo disculpa. Después de todo, los culpables eran de la familia real. Ellos no eran del tipo de disculparse. En ese aspecto, la gente bestia había sido más honorable. Una vez que todo terminó e intenté dejar el palacio real, Xanova se aferró a mí llorando. ¡Maestro! ¿Realmente va a irse? ¿Realmente va a dejar atrás a su pupilo? Lo siento, pero tengo que continuar mi viaje. Entonces al menos podría fabricarme una figura antes de irse. Toma demasiado tiempo fabricarlas, así que me temo que no puedo. ¡No! El hecho de que no fuera capaz de hacerle una figura puso a Sanova tan triste que se aferró a mí y gimió de la angustia. Para este momento ya había escuchado que él era un niño bendito. Sabía que era el príncipe que había masacrado a su pueblo arrancándoles la cabeza, por lo que estaba nervioso, pensando que de pronto podría decidir arrancarme la cabeza a mí también. No me malentiendan, yo estaba agradecido, pero eso no cambiaba el hecho de que él era aterrador. Si de casualidad nos volvemos a encontrar, te enseñaré cómo hacer una de mis figuras, desde cero, dije. ¿Qué? Exclamó él. No, pero yo... Es decir, ¿estás seguro? ¿Acaso ese no es un secreto importante de su oficio? ¿Qué clase de pupilo serías si no te enseñó nada? ¡Ah, maestro! Lloriqueó él, lanzándome hacia el aire. Me estrellé contra el techo. ¡Oh, oh no! Gritó Sanova. ¡Ginger! ¡Magia de sanación! Sí, señor. Ginger recitó un hechizo de sanación y mis heridas se cerraron. Sanova, que casi me había matado, ahora estaba pálido y nervioso. Él parecía aliviado cuando me puse de pie como nuevo. Yo de verdad consideré excomulgarlo en ese mismo momento y lugar, pero lo reconsideré rápidamente. No quería que me arrancara la cabeza. Muy bien, maestro, cuídese. No sé hacia dónde será enviado, pero tengo el presentimiento de que nos volveremos a encontrar eventualmente. Sí, tú también cuídate. Sanova continuó lloriqueando mientras asentía viéndome partir. Ginger nos observó ambos con lágrimas bajando también por sus mejillas. Y así fue como los problemas en el reino de Shirone llegaron a su fin. Lilia y Aisha habían sido rescatadas y enviadas con Paul. Pax fue exiliado del país. Obtuve un pupilo en la forma de un Sanova. Algunas partes no salieron tan bien como pudieron haber sido, ya que no seguía al pie de la letra el consejo del dios humano. Aún así, todo terminó de la mejor forma posible.
Yo todavía sentía que estaba bailando en la palma de la mano del dios. Sentía que estaba viendo el desarrollo de un camino terrible. Aún así, todo parecía estar encaminado en la dirección correcta. Tanto Lilia como Aisha estaban sanas y salvas. No sabía qué pensar acerca de Sanova, pero al menos él no tenía ningún rencor hacia mí. Estaba seguro de que Pax me odiaba, pero él había sido exiliado del país sin ningún peón para manipular. Dejando de lado los detalles desagradables, todo había salido de una forma beneficiosa para mí. Ahora que lo pienso, ninguno de los caminos en los que el dios humano me había dirigido habían terminado en resultados desventajosos. Tal vez sería mejor confiar un poco más en él. No, un estafador solo comenzaba a aprovecharse de las personas cuando ya se había ganado su confianza. Necesitaba ser cauteloso hasta que estuviera seguro de que él era de confianza. Dicho eso, una promesa era una promesa. No tendría una actitud hostil hacia él la próxima vez. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Y vuélvete miembro del canal de YouTube. Me ayudaría un montón y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 6. Oye, un poco decepcionante que no hablara con Lilia, ¿no? Un poco decepcionante que no... Como que... O si lo hizo, no lo colocaron en la novela, ¿no? O sea... La rescató, pero ¿y qué? O sea... No sé. Un poco raro por ese lado. De que no... Ah, no, pero mira, el próximo capítulo... Ok, el próximo capítulo sí es que habla con Lilia. Ah, no. Vale. Ya, entiendo. Súper. Es que yo sí un poco decepcionante que no cruzaran una sola palabra. Lilia se fue hacia Milis con Paul y ya está, ok. Pero bueno, súper. Me alegro que nos vayan a dar un poco más de detalles al respecto. Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado la narración. Nos vemos en la próxima con más de Mushoku Tensei.